Uno de los mayores retos para los oaxaqueños en particular y para los mexicanos en general es aterrizar la teoría constitucional del Estado de Derecho, de las leyes que éste emanan y especialmente hoy en día de los tratados internacionales que tienen fuerza de norma constitucional. Para hablar de estos temas tan interesantes en la vida real, en la vida cotidiana, como opción de solución pacífica, legal, legítima, válida, lícita, a los problemas que enfrentamos, esta tarde se encuentran con nosotros en Detrás de la Noticia, a través de Regeneración, Televisión, Regeneración, Pluralidad, el doctor, insigne doctor, amigo, hermano, Gracias. Pariushi. Carlos Morales. Carlos, estratega, director, creador de la Asociación Civil Litigio Estratégico, cuyo nombre es honrado con las acciones en beneficio de México y de Oaxaca. Ya platicaremos al respecto. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y también otro no menos insigne oaxaqueño que está conquistando el mercado internacional del mezcal con las marcas artesanales Quiéreme Mucho y Beneficio Viejo, que por cierto ha ganado más de 30 premios a nivel mundial. Nos acompaña esta tarde nuestro querido amigo, hermano, Eduardo Muñozcano Skidmore. Bienvenido, Lalo. Gracias, mi querido Alfredo. Doctor, un gusto. Doctor, le honra mucho, como una de sus medallas obtenidas en el litigio estratégico profesionalmente, obligar al Estado mexicano a través del Poder Judicial de la Federación a resolver favorablemente la creciente demanda de las y los oaxaqueños para sanear los ríos que atraviesan la capital, particularmente el Atoyac y el Salado. Así es, efectivamente, querido amigo. Gracias por la invitación, gracias, querido Lalo, por estar en esta tarde platicando con el auditorio de Regeneración. Efectivamente, nuestros ríos oaxaqueños, pero no solo el Atoyac y el Salado. No, por supuesto, que son los más grandes, ¿no? Sí. Están muy contaminados y es necesario que como sociedad civil hagamos algo para rescatar estos ríos. Definitivamente. Y el litigio estratégico ya iniciamos con el rescate de los ríos Salado y Atoyac. Sí, eso ya tenemos una sentencia, pero ahora estamos haciendo litigio para rescatar el río de los Perros, el río Tehuantepec, el río Santo Domingo, el río Tuxtepec, el río La Arena, el río Mixteco, entre otros. Es decir, pronto vendremos a contarte los resultados obtenidos en el Poder Judicial de la Federación de estos temas. Un gran problema en la aplicación de la ley y del respeto al Estado de Derecho en México, doctor, es el hecho que se utilizan muchos subterfugios, se chicanea hasta por los propios servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para retrasar los procesos y procedimientos o para no exigir a las autoridades de los diversos órdenes obligadas a dar cumplimiento a sus resoluciones, a cumplirlas, que es el caso, por ejemplo, de esta sentencia favorable para el rescate de estos ríos. Lamentablemente, quien no cumple las sentencias de amparo es una institución que es completamente nefasta, que es la CONAGUA, otra institución nefasta que es la PROFEPA, la Semarnat. Incluso han negado que ellos tengan que tener, ellos han negado en los juicios de amparo que ellos tengan intervención en los temas. ¿Cómo? Pues si sí, lamentable. Legalmente están obligados. Así es, están obligados, pero no obstante eso, niegan tener el deber jurídico de intervenir en esos temas. Por eso yo sostengo que la CONAGUA es una institución muy negativa, igual que la PROFEPA, nefasta e indolente. La Semarnat también. Entonces tenemos esta problemática que las propias autoridades se niegan a cumplir una sentencia que les ordena que hagan lo que tienen que hacer y no han hecho. En esas condiciones, doctor, antes de pasar a preguntar a nuestro hermano Lalo sobre cómo aterriza la ley
en materia de producción y comercialización de Sí. mezcal oaxaqueño. Hay opciones, afortunadamente, hasta para la muerte. Es mi concepción, sobre todo para quienes somos indígenas, la muerte no termina en este plano ni Así es. dimensión, ¿no? Porque podemos tener maestrías, doctorados, pero el sol sigue siendo nuestro padre, ¿no? La tierra nuestra madre, la naturaleza nuestra hermana, al igual que el agua. Y para obligar a estas autoridades administrativas a cumplir con su deber, establecido legalmente, tenemos, a mi juicio, entre otras opciones, las quejas y denuncias por violación a los derechos humanos, a la legalidad, a un ambiente sano, en fin, los derechos fundamentales en sus diversas generaciones, o bien, en un momento dado, la interposición de juicios de amparo. ¿Es correcto? Sí, nosotros hemos decidido iniciar estos litigios a través del juicio de amparo, porque el juicio de amparo, como el foro jurídico lo sabe, es el instrumento más poderoso que tenemos en México. Todavía, gracias. Todavía. Pero las autoridades administrativas están buscando los subterfugios, Sí, así así como es. lo comentas, para no cumplir esas sentencias de amparo. Pero nosotros tenemos que estar insistiendo cotidianamente en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Pero con independencia de eso, nosotros ya hemos obtenido un éxito, que es visibilizar el problema de los ríos. Así Internacionalmente, es. no solo local y Así es. nacionalmente. Nosotros ya hemos puesto los ojos de la ciudadanía en la contaminación de los ríos. Así es. Ya lo hemos hecho. Por supuesto. Entonces es importante que la ciudadanía tenga claro que sí hay un mecanismo para rescatar a los ríos. Sí. Sí hay solución. mecanismos, por supuesto que sí. Y se requiere de cualquier manera voluntad política para cumplir. Así es. Entonces, en algún tiempo, en algunos meses, en algunos años, habrá órdenes de aprehensión para los Titulares de titulares estas que dependencias. incumplan. Así es. No, eso será un gran hitazo continental en principio, ¿no? Como aciertos que ha tenido en materia jurídica, legal, en su litigio estratégico. Sí, bastantes casos de éxito. Así es. Y vayamos con Lalo Muñozcano Skidmore, productor de los mezcales artesanales, Quiéreme Mucho y Beneficio Viejo, en la hacienda Guegoreni, Así es, en Tabiche, Ocotlán. así es. Lalo es claro ejemplo de cómo la globalización puede ser positiva si se aprovechan sus fortalezas y ventajas. Por ejemplo, a mí me cabe la satisfacción y el honor de ser amigo hermano tuyo de toda la vida y como resultado de esa cercanía, estar enterado de tus éxitos, de tus triunfos, y uno de ellos es ser de las pocas empresas socialmente responsables, que privilegia el respeto a la sustentabilidad y a la sostenibilidad, como lo obliga la Agenda 2030 de la ONU. Háblanos al respecto. Pues mira, gracias, Doctor apreciado Carlos Morales. Doctor Carlos, has tocado un tema muy importante que necesitamos revisar y tener precaución porque en estos momentos hay una verdaderamente manifestación consciente, sobre todo en el Istmo, del maltrato a las tierras Así es, con la siembra de los agaves. así es. Y todo debe ser con equilibrio, ¿no? Porque así lo mandata la ley natural, Por supuesto. ¿no? Y las leyes Del que hombre. rigen al hombre y a los países y a las ciudadanías y a los municipios y los tres órdenes de gobierno. Lamentablemente no las respetamos y se nos olvidan. ¿Por qué? Porque somos depredadores para conquistar un beneficio económico. Así es. Pasa igual con los ríos, ¿no? Digo, además de la responsabilidad gubernamental en sus tres niveles de gobierno, hay una gran responsabilidad ciudadana por conservar nuestros Por afluentes, ¿no? Que son Son las arterias de la vida, son las sin agua arterias no hay de la vida, ¿no? tan elemental como eso. Pero no nada más hay que checarlo con los gobiernos o con las instituciones que cada día están más desprestigiadas y más corrompidas, ¿no? Sino con la ciudadanía, porque si tú Así tienes es. un río aquí enfrente de esta bonita sección que se llama La Cascada,
y la gente va y tira sus desechos, pues de nada sirve que haya una ley que se aplique. Así es. Porque aunque estén en la cárcel y haya amparos, pues lamentablemente vamos a seguir viviendo en la inmundicia. Pues lo mismo puede suceder con el mezcal, Por supuesto, lamentablemente. claro. Porque no hay responsabilidad ni hay conciencia, ni de la autoridad estatal, ni de la forestal, ni de la agraria, ni de la económica, ni de la de salud, ¿no? Y no vengo a hablar mal de ellos ni a constituir un punto de señalización, sino de concientización y de responsabilidad, Definitivo. como tú lo manejas, ¿no? En el caso de las marcas que yo presido, que creé con mi familia, con mi esposa y mis 2 hijas, es un tema verdaderamente que hoy cualquier empresa que quiera salir al mercado, conquistar un mercado, llámese mezcal o cualquier otro producto, tiene que tener 2 pilares, que es la responsabilidad social y la responsabilidad sustentable, donde vienen todas las preservaciones, incluidas el agua, el buen manejo con esa responsabilidad. Sin eso, pues no hay éxito de ninguna manera. Y el éxito, pues para los que ya tenemos algunos años, sabemos que es por años, o sea, te lleva el éxito el año y la responsabilidad, no lo espontáneo, No es de la noche a la mañana. no la moda, no el consumismo, no estar en un bar en la Condesa o en Santa Fe o en Nueva York. Tienes que estar inmiscuido en esa responsabilidad para poder saber qué es lo que estás haciendo y qué es lo que puedes aportar con lo que a ti te dan. En el caso de Quiéreme Mucho, tú lo tocaste ahorita y es algo oportuno, pues tuvimos mi familia y yo y otros familiares que tienen el segundo apellido, que somos primos, pues la afortunada bendición de haber heredado unas tierras propiedad privada en el corazón de la zona maguillera y mezcalera de los valles centrales de Oaxaca. Pero como todo inicio cuesta trabajo, y como todo trabajo cuesta responsabilidades, y todo trabajo requiere los elementos del esfuerzo, el sacrificio y dinero, pues muchas gentes de mi propia familia y de otras tantas, pues no se habían atrevido a ponerse a trabajar en esa herencia que nos dejaron los abuelos, y mi madre y mis tías. Entonces, yo tuve la fortuna de regresar en los años 90 a desempeñarme en un cargo público en el gobierno del exgobernador Deodoro Carrasco, y tuve mucha afinidad en la responsabilidad turística, porque iba muy pegada con los medios, ¿no? Yo venía de una escuela de los medios, aunque mi profesión, yo soy licenciado en sociología rural, ¿no? Entonces, pues me dio muchos elementos para poder estar en Oaxaca metido pues en lo que más nos sobra, que es el aspecto rural, ¿no? Y en el intercambio de tantos 570 municipios y tantos rancherías y agencias, tal, pues me sentí como pez en el agua. Y con lo que yo había aprendido con mi hermano Arturo, que vivía en España, a hacerme empresario, Claro. ¿no? A darle valor a algo. Entonces yo tenía una empresa en México con mi familia y con mi hermano Arturo de medios de comunicación. Pero algún día tuve la fortuna y la reflexión de decir que la tecnología me iba a alcanzar. Por supuesto. Y entonces, Y a rebasar. pues alcanzar en ese momento, dije, bueno, pues a lo mejor me empatan, ¿no? Y entonces le hice una campaña al ex líder de los mezcaleros en esos años, a Pedro Mateo. Me atreví a hacerle una revista, una guía turística con México Desconocido, que fue una bofetada para los amigos tequileros de Jalisco, porque en medio de la primera revista turística de Jalisco, en la editorial México Desconocido, que ya no existe como editorial impresa, empresas, así es. existe digital, sacamos el reportaje de Beneva, ¿no? En medio. Sí, sí, claro, Eran, el corazón. Si eran 100 páginas, en la página 49, 50 o 50, 51, te encontrabas el mezcal de En el Oaxaca. corazón. En la primera revista turística de Jalisco. ¿En qué año fue eso, Eduardo? Eso fue en el 99, en el 2001. Todavía iniciaba el boom del mezcal. En el 2001 Así fue, es. fue cuando derribaron las torres del atentado de Nueva York. Me acuerdo porque iba yo a una reunión saliendo en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y llegamos y se cerró el aeropuerto en la Ciudad de México. Pero eso te habla y te denota cuán importante es el tema de haberme involucrado desde esos años Claro. en el mezcal. Y entonces dije, aparte de que era yo vicepresidente de México Desconocido en esa época, Claro.
¿no? Se te facilitaron las cosas. Imagínate la experiencia con el turismo, Así con la es. sociología, con la cuestión empresarial en los medios en toda Europa, en Estados Unidos, porque viajábamos por todo el mundo. Entonces, cuando yo llego a turismo, que me hacen la invitación, el señor licenciado Deodoro Carrasco y Martín Ruiz Camino, pues llego un blandito a promover, lo tuyo. a promover nada más y nada menos que la meca de un producto que se llama Oaxaca. Claro. ¿No? Entonces, pum, para A arriba, ¿no? posicionarlo. Para arriba, ¿no? Nos socorro el trabajo de la carretera, el rescate del exconvento Santo Domingo Sí, y mil sí, cosas sí. más. Entonces, eso me dio un impulso y yo a la vez iba arreglando el casco de la hacienda. No sabía por qué, yo no tenía una... Claro, no tenías Yo claro decía, el pues, proyecto. aquí le encantaba a mi madre nos regaló este legado. Yo no conocía a mis abuelos, pero mi madre cada verano veníamos desde México y cada diciembre veníamos un par de veces al año a pasar aquí nuestras vacaciones. Y no había nada más que una capilla y la cocina de la abuela, y todo lo demás estaba derruido, ¿no? Y hoy es un lugar espectacular, ¿no? Se podría decir que es un lugar como un hotel boutique. Totalmente. A través del esfuerzo, el sacrificio, tal, pero con eso me conllevó una gran responsabilidad. Entonces las botellas pintadas de Quiéreme Mucho, que hoy día pues tenemos muchas copias de muchas marcas, pero no tienen esa responsabilidad. El toque. No, pues no tienen, las copias dicen que a veces son muy malas, ¿no? Yo no opinas. no opino. ¿Por qué? Porque es un mundo global. Por supuesto, Entonces, todos tienen derecho. Nosotros, yo saco las botellas pintadas porque el pueblo vecino que se llama San Pedro Tabiche es un pueblo que se volvió maquilador de alebrijes de San Martín Tilcajete. Pero en esa hacienda, en la hacienda de Guegorene, aquí tienes, doctor, aquí hay algunas fotos de todo el proceso. Hay una capilla del siglo XVIII, o de finales del XVII, principios del XVIII, y hay una Virgen de Juquila desde 1827. Ay, caray. ¿No? Va a cumplir en 5 años 200 años, esperemos celebrarla ahí con No, una buena y fiesta. en grande. ¿No? Con unos buenos mezcales, porque Claro. no cualquier fe llega a esa edad, ¿no? Por supuesto. Y entonces el pueblo vio que yo iba de verdad, que no iba como todos los años cuando éramos niños, pues ahí vamos a venir, vamos a hacer una casa de campo, tal. Y de repente me vi involucrado en ser padrino y compadre de más de 300 personas en el pueblo, porque llegaba yo y me decían, presente a mi nieta o a mi hijo ante la Virgen, ya somos compadres. Pues sí, claro. Entonces yo tengo el 30% de relaciones positivas, cuando menos en ese pueblo, ¿no? O más. O más, ¿no? Ahijados y ahijadas, nada Claro, más ahí, claro, ¿no? claro. No soy como los Soler. Otro ahijado, usted cállese, mijito, cállese, le decía Pedro Infante. Así es, sí. Todos eran Sin hijos derecho de todos, pernada. todos eran hijos de él, ¿no? Pero No, bueno, él pues decía sí. que eran sus ahijados. En este caso, la gente de ese pueblo se volvió maquilador y elaborador de alebrijes del árbol del copal. Como no hay responsabilidad en las instituciones, Carlos, se acabaron el copal. Se lo exterminaron, pues se pasaron la cerca del alambre y se acabaron también el de nosotros. En la hacienda. Entonces a mí me crean un conflicto porque, pues, oye, ahí viene mi compadre con mi ahijado, con los burros y con 6 árboles arriba, ¿no? Y entonces me metí al estudio del maguey, resulta que cortas el ciclo biológico porque no permites la polinización. Así es. Y lo que más genera para el maguey en Oaxaca es la polinización de los murciélagos, las abejas Así es. y los pájaros, las aves. Los 3. Entonces, al no haber árboles, pues eliminas el factor más importante, Claro, ¿no? claro. Lo matas, cortas Sí. el circuito. No hay biológico. floración. Pues no hay floración, no hay dónde reproducirse. Y entonces, como empecé a bajar a mi compadre y a mis ahijados con los árboles, pues dije, Claro. se van a acabar. Pues sí, les daba una letanía, tal, y llegaba el día siguiente estaban igual, Sí, y llegaba a los pues, 15 días estaban igual, ¿no? Claro. Entonces, con la observación como los griegos, cuando nace la sociología, ¿no? Pues dije, a ver, yo no puedo tener un conflicto aquí No. de vida o muerte, ¿no? Por supuesto. Entonces les llevé vidrio y les dije, a ver, yo les voy a traer un vidrio, no tienes que sacar a mi compadre, a tus 2 hijos y a un burrito, a 2 burritos, y les vas a tener que dar el itacate, el tiempo, tal, y se van a ir a robar un árbol que es mío, Así no es. es de ellos. Y hay ahí un delito. Así es. Y entonces, mejor les traigo vidrio. Es reciclable, no atentamos contra nuestro medio ambiente Claro. y les genero empleo. Y a tu esposo y a tu hijo les voy a dar chamba sembrando maguey. ¿No? Y a ti pintando botellas. Entonces se creó una cadena muy interesante de una gran responsabilidad social.
que la envidia cualquier empresa número 1 del mundo, porque no la creen, porque nosotros tenemos nada más con la pura relación con las artesanas, más de 120 trabajadoras que les pagamos por la pintada de la botella, sin que le hagan daño a nuestro medio ambiente. Y con eso también se generó la responsabilidad sustentable, Carlos, ¿no? Así es. De que los arroyos, porque ya atraviesa un río, el río que viene de Chichicapa, que pasa por Los Tabiches, por la hacienda, y va a dar a la presa del Marqués, Jalapa del Marqués, y que va a dar hasta la parte norte de abajo de los Chimalapas, que es donde están la cultura esta tan hermosa se me fue ahorita, el norte de Oaxaca, del Pacífico del Norte. Entonces, bueno, pues todo nos conlleva una muy seria y alta responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros cortamos, y yo me identifico con las leyes estas de la norma 070 que se especifica en la Secretaría de Economía, en la Dirección General de Norma, de proteger y hacer cuidar los agaves silvestres, porque pues los que conocíamos silvestres era el tobalá en los años 70, 80, 90 y era el boom, pero no sabíamos de un tepestate, de un mexicano, de un arroqueño, de un cuiche, de un tripón, no sabíamos nada de eso, y todos esos existen, y eran silvestres porque están en el cerro y hoy son muy codiciados, ¿no? Pero hay que trabajar, y la magia está en saber y adentrarte en estudiar un poquito cuál es lo que tú estás produciendo, claro, ¿no? Porque a diferencia del tequila, y no es una descalificación al tequila, no es un agravio, no, porque el tequila es un mezcal, así es un mezcal industrializado, ¿no? Industrializado, pues ellos tienen la norma, la facultad de la norma 49-51, que quiere decir que solamente el 49% debe ser de azúcares sustitutos y el 51% de agave. Entonces, pues lo que te tomas de un tequila es todo menos agave, ¿no? Porque nadie cumple ese porcentaje, claro. Y el mezcal es 100%. Sí, es diferente. Pero hay que cuidarlo. Claro. ¿Por qué? Porque hay otras marcas que ahorita que con el boom del mezcal, pues pueden disparar a números estratosféricos, pero es industrial. Así es. Y esas marcas, pues también son responsables y también son respetadas, pero debemos de hacer conciencia también eso nosotros, es muy importante. en los consumidores. Por ejemplo, en esta postal que yo les di, atrás se viene la especificación y la ficha técnica de cada agave de los que manejamos. De las variedades. ¿No? Así es. Y el Consejo Regulador y hoy AMA, que es la Asociación Mexicana de Certificadoras, hay 4 en México, nos conllevan a dejar cierto porcentaje de agaves para la floración y para la floración, para que haya la suficiente suficiente nacimiento de agaves silvestres o naturales, ¿no? Y no todos, que no sean todos de cultivo. Claro, ahora, por ejemplo, te encuentras que un tepestate que era de 25 años, y si tú lo cultivas, se reduce el tiempo. Se reduce la mitad. Pues sí. Entonces, nos da pero estamos hablando de un largo tiempo, aunque son 12 años y medio. Claro. Entonces, el comerciante, el que es verdaderamente comerciante sin escrúpulos, lo que quiere es ganar. Pues, para mañana tener el negocio, ¿no? Sí. A ver, oye, yo que tengo ese negocio, ¿cuánto? No, hombre, estás loco, yo que voy a esperar 10 años, ¿no? Yo mi negocio es para mañana. Muy interesante. ¿No? Entonces, esto debe conllevarnos a una gran responsabilidad, y así como se bebe el mezcal despacito, y como se degusta despacito, así es el trabajo del mezcal. Claro. Es lentito, suavecito. Suave y lentamente. Pero es cuando sabe más, mi querido Alfredo. ¿No? Sabias palabras. Doctor, un gran problema también que enfrentamos hoy en el día en el resurgimiento del capitalismo salvaje, en el marco de la globalización, es no entender que la naturaleza puede ser el cuidado de la naturaleza, su preservación, puede ser un gran negocio. Ahí están los desarrollos ecoturísticos, ahí está la industria agroalimentaria, ahí está la acuacultura, la piscicultura. Qué ironía tan más cruel. Oaxaca debiera ser una moderna Mesopotamia, está cruzada por 5 ríos, la capital oaxaqueña, el Atoyac, el Salado, el río San Felipe, ¿no? La capital, el Blanco, ¿no? Digo,
y el Jalaclaco, ¿no? En el caso de la ciudad capital, de Oaxaca. 5 ríos, hoy No. convertidos en canales de aguas negras. Lamentable y triste. ¿Qué sigue, doctor? ¿Qué tenemos que hacer la población en general, la ciudadanía de manera especial, los medios de comunicación en particular, abriendo estos espacios para presionar legal, pacíficamente a las autoridades a que cumplan con su obligación, simplemente a que hagan su trabajo? Es un problema mucho más grande, ya lo decía Eduardo hace un momento, no solo es un tema que se lo tenemos que dejar a la autoridad, es un tema que tú, que yo, De conciencia, nuestro querido amigo, sí, pero también de supervivencia. tenemos que verlo así. Claro. Pero yo creo que en el fondo lo que hay es falta de amor. Es falta de amor hacia los ríos, es falta de amor hacia el medio ambiente, es ese capitalismo voraz que dices, que ya lo comentaba hace un momento Eduardo, extractivista, completamente extractivista, y dice, quiero ya obtener la ganancia. Y entonces hemos hipotecado nuestro subsuelo, hemos entregado nuestros bosques y hemos contaminado nuestros ríos con ese afán. Claro. Pero eso es incorrecto y tenemos que empezar a replantear nuestra visión del mundo. Y eso tiene que partir desde la educación y desde la educación en el amor al medio ambiente. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir al río Bobonaza, en Ecuador. Es otro. Para poder entrar Claro. al río, uno tiene que pedir permiso. Y hacer un ritual. Para poder navegar en el río hay que hacer el ritual. Por supuesto. Y aquí, ¿por qué nosotros no amamos al río Atoyac? A Así donde es. aventamos nuestras inmundicias. Así es. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nunca hemos sentido a los ríos como nuestros. Nunca. Sí. Eduardo ama su tierra y en La vez de cuida, la protege. de generar un conflicto con personas que llegan y cometen el delito de derribar un árbol, lo que hace es propiciar algo alterno. Eso es lo que debía hacer el gobierno. Claro. Eso. Una nueva visión en la relación con los ríos, una nueva visión en la relación con el medio ambiente, que tiene que empezar ya. Nosotros solo hacemos amparos como paliativos, como medidas extremas y urgentes. Claro. Pero lo cierto es que el problema se tiene que solucionar de raíz y de fondo. Nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que hacemos con nuestros desechos, con nuestros detritus, con Desde el nuestras aguas hogar, negras. desde con la basura. escuela, desde Sí. la sociedad, desde los centros de trabajo, con un enfoque integral. Así es. Necesariamente tiene que hacerse así. Nuestros ríos, el Papaloapan contaminado por No, las terriblemente. industrias, el río de los perros, Por igual. pero en este caminar que tenemos, que nosotros hemos estado desarrollando, nos hemos encontrado con mucha insensibilidad por parte de la autoridad y por parte de las personas. Tenemos que obligarlos a hacer su chamba. Sí. Cuente con nosotros, doctor. Gracias, lo tenemos que hacer porque de repente las autoridades nos ven solos. Así es. Solitos, que No, andamos no caminando están solitos. solos, cuentan con nosotros. Pero lo cierto, pues, es que, por ejemplo, hoy aquí han concurrido 3 voluntades Así desde es. diferentes perspectivas y Claro. desde diferentes... Sí se puede. Por supuesto que sí. Yo celebro mucho lo que nos ha venido a comentar Eduardo Así aquí. es. Porque eso es una visión diferente. Vamos a producir, vamos a distribuir también la A riqueza crear que se y genera. distribuir riqueza. Porque esto es la redistribución de la riqueza. Así No es. solo es hoy el Genera empleo, derrame Claro. económica. No solo yo estoy pensando en la completa y absoluta ganancia para el empresario, sino es un empresario que cuida el bosque, que está pensando en las futuras generaciones y en que las personas del entorno pues tengan las posibilidades. Compartan sus éxitos. Claro, y que tengan las posibilidades de desarrollarse sustentablemente también. Así es. Pero en el tema de los ríos, que es un tema muy interesante, lamentablemente, reitero, la CONAGUA, la PROFEPA, la Semarnat. La SEMAEDESO, en este caso de La local. yo quiero señalar que, curiosamente, la SEMEDESO, dirigida por Elena Iturribarría, Sí. pues ha gestionado un proyecto Es más de rescate. receptiva, ¿no? Sí, sí, es más receptivo del planteamiento de presentar un proyecto, de decir, aquí está el proyecto de rescate, por lo menos. Ya sabemos Así que con es. esta administración gubernamental no vamos a obtener nada. Ni con la siguiente. Esperemos que sí. Lamentablemente, pues, Esperemos que hay sí. que exigirlo, doctor, desde Esperemos ahora. que sí. Esperemos que sí. Entonces,
pero si no, ya encontraremos los mecanismos desde el juicio de amparo para obligar a las personas, a las autoridades a cumplir. Muy bien, doctor. Lalo, muy brevemente. Nada más agradecerles a No, ustedes. algo que es muy importante. Tú estás representando un claro ejemplo concreto de cómo es posible convertir valores intangibles como la sustentabilidad, como la sostenibilidad en un negocio. Brevemente, porque Pues estamos mira, por yo lo que terminar. recomiendo, y ha sido mi experiencia y mi realidad hasta el día de hoy, es tener un corazón muy sólido, una coraza en el cuerpo, en la piel, porque lamentablemente somos muy agredidos, somos muy ofendidos, muy criticados, las personas que nos atrevemos a hacer ese tipo de cambios. Muy bien. Agradezco cumplidamente la presencia y la aceptación de la invitación a este programa Detrás de la Noticia al doctor Carlos Morales Sánchez, director de litigio estratégico, y a nuestro amigo hermano Eduardo Muñoz Cano, Skidmore. Enseguida continuamos con este programa y damos la más cordial bienvenida al contador público Carlos Guzmán Gardiazabal, director del grupo empresarial Gugar. Muchas gracias, Contador, muy amable. bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está pasando con esta próspera y boyante empresa de las pocas en Oaxaca? Bueno, la verdad es que sorpresivamente han estado en el transcurso de la semana pasada, terminando hoy lunes, con amenazas, la gente, entre comillas, supuestamente Así San es. Bartolo Coyotepec. Y digo supuestamente porque nunca hemos sido citados por oficio ni con ninguna autoridad municipal, ni, Claro. ni Ni ninguna- agraria. ni agraria, llámese los El comisariado de bienes presidente comunales. de bienes comunales, ni ejidales, ni nadie. Sí, Y entonces, bueno, se ha ido desarrollando el tema en los medios. En los medios se ha ido desarrollando el tema con amagos, con esto, hasta que hoy llegó a su culminación. Claro. Desde ayer empezaron a hacer ahí una serie de cosas para poder estar posicionados el día de hoy, y hoy llegó a su culminación. La verdad es que nosotros somos vecinos de esa parte de San Bartolo Coyotepec de hace más de 20 años. Sí, por supuesto. Como vecinos. así es, Y hace 16 años empezamos con el negocio de agua en garrafón. así es. Y nosotros compramos y adquirimos de la familia Hayton esa parte Claro. como adquirientes de buena fe. Sí, claro. Después de eso nos llamaron y nos dijeron, oiga, ¿son comunales? Le dijo, bueno, está bien, son comunales. Claro. Queremos ser del Incorporarse al incorporarme régimen comunal, claro. no se puede, y empieza un litigio que lleva 16 años. Ujú, El litigio todavía no ha terminado. claro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el Tribunal Agrario nos dice que tenemos que tener un avalúo de los, se llama esto, gastos útiles Así es. que hemos hecho en el predio. Esos gastos útiles se han presentado varios avalúos, no han estado de acuerdo las dos partes, ni nosotros Claro. ni ellos, y se le pidió a la Fiscalía General de la República Su intervención. su intervención, Claro. no ha dado el avalúo. Ujú, Después, eso es por un lado, Sí, sí, o sea, claro. no ha dado avalúo, no hay nada. claro. Después la CNA nos llega en abril nos llega con un requerimiento para clausura por las presiones Sí, de la claro, gente. políticas sociales. Nosotros le dijimos, adelante. Entonces no encuentra alguna incidencia para poder clausurar y no lo hace. Claro. Entonces nosotros cumplimos con la ley. Nosotros no somos agresores, nosotros ni del medio ambiente. Así O es. sea, digo, Sí, claro. en nuestros terrenos que están ahí, todavía puedo decir nuestros terrenos, hay pescados, hay tortugas, hay Respeto a la naturaleza y al agua especialmente. entonces, la verdad es que lo que dicen de que sacamos 60 millones de metros cúbicos. de litros, pues ojalá me lo hicieran buena, ¿no? Pero no es así. Y bueno, yo creo que esto da a más
pues el latente sentido de la clase empresarial, de los empresarios oaxaqueños y no oaxaqueños de querer venir a invertir en Oaxaca. Ese es el gran interés. Es el fondo del asunto. Y bueno, la cuestión es más seria. Sí, más grave. Mi querido Alfredo, preocupante. y valdría otro de tus programas para poder seguir trabajando. Claro. Platicando. Termino con una pregunta con jiribilla. Las presiones, los chantajes, la extorsión hoy en día, el cobro de derecho de piso, la venta de protección, ¿pudiera ser una nueva modalidad utilizando a los comuneros de San Bartolo en el caso de Gugar? Yo creo que los comuneros de San Bartolo no tienen esas intenciones. Los que están atrás de los comuneros ya los conocemos. Los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio. Ya los conocemos. Contador Carlos Guzmán Gardiazabal, director general del Grupo Empresarial Gugar, muchas gracias por aceptar la invitación. No, el tiempo en televisión es terrible. Dejamos abierta la invitación para otra ocasión. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, en Detrás de la Noticia, a través de Regeneración Televisión, Regeneración Pluralidad. Agradecemos, como siempre, la generosidad de nuestro director general Raúl Castellanos Hernández. Hasta la próxima.